Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Yuri Andrea. Aquí nuevamente nos encontramos en la sala de Diana del Pi y Yuri Andrea. Hola hermana, ¿cómo estás? Hermanita de mi corazón, feliz de verte nuevamente y de tener acá en la sala a nuestra invitada de hoy. Sí, nuestra invitada de hoy se llama Katherine. Yo la conocí a ella porque tenía un restaurante cerca a donde yo trabajaba en La Candelaria, en el centro de Bogotá. Y debo reconocer que yo he sido muy exquisita en el paladar y me gustaba ir a almorzar rico. Entonces, cuando tuve el cambio de oficina, ya estaba yo sola. No tenía compañeros de trabajo, entonces me tocaba almorzar sola. Y empecé a mirar opciones en La Candelaria y me encontré con Katherine. Entonces, de ahí casi que no me sacan hasta que ella cerró su restaurante, que ya luego de pronto nos contará sobre eso, pero compartimos mucho tiempo y por eso la traemos hoy a la sala. Hola, mi Kate, buenos días. Hola chicas, qué gusto estar acá acompañándolas hoy. Gracias por la invitación. Hasta donde yo sé y esos almuerzos compartidos, sé que tienes una hermana, pero nos gustaría saber si tienes más hermanas, si tienes más hermanos, pero también cómo fue esa niñez con esa hermana, qué recuerdas bonito de esos momentos. Tengo una hermana, yo soy la mayor, o sea, yo hago el papel de Diani, y mi hermana sería como tú, la hermana menor. No sé ustedes cuántos se llevan, pero nosotras con mi hermana nos llevamos 9 años de diferencia. Y tengo otras hermanas que son por parte de papá, que son 4 hermanas y un hermano. Todos son por parte de papá. Y con ellos, pues, la relación no es tan cercana. Nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos y ya. Pero mi hermana de papá y mamá, sí, con ella nos llevamos 9 años. Recuerdo como cuando estábamos pequeñas, a mí me costó cuando ella llegó a casa, porque yo era hija única y como que no entendía ese cambio, que ahora llega alguien más a casa. Y al principio era como un muñequito, como la muñequita que ayudas a cambiar el pañal y ayudas a darle el tetero y qué bonita y no sé qué. Pero ya cuando empieza a crecer ella, y obviamente pues yo también empiezo a entrar como en la preadolescencia, en la adolescencia, pues ya no nos podíamos entender porque ya era una niña chiquita y yo estaba en otro tema. Entonces como que en esa parte no nos encontramos bien. Era como, qué pereza esta niña que me toca cuidarla. Sí, ¿no? Como ya, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que cuidarla? O sea, yo no. Obviamente no era consciente en ese momento, pero sí como mi cuerpo no le gustaba tenerlo que hacer. Ya después crecimos y la relación ya mejoró, pero sí es muy chistoso porque ahora de adulto uno dice como, oiga, a veces los papás sí, como que en ese momento de la vida no pensaban mucho cómo era el tema, ¿no? Y porque a uno le tocaba cuidar a los hermanos, o sea, a ver. Pero bueno, no sé, cada tiempo trae sus enseñanzas y por algo, pues nuestros papás tuvieron que vivir sus vidas así y ahora nosotros tenemos otros aprendizajes y otras herramientas, pero más o menos así era la historia. Es divertido escuchar ese tipo de cosas, como las ve uno ahora, después de los años, ¿no? Sí, claro. Como a uno madurando y entendiendo, y si a uno le hubieran compartido todo eso, pues claramente no hubiera llegado al camino correcto para ser la mujer que eres hoy en día. Entonces, pues uno honra ese tipo de cosas, aunque le cause gracia todavía. Mi querida Kate, yo les quiero compartir también que cuando yo estaba en mi posparto, Yuri amablemente me traía unos bocados muy deliciosos de tu restaurante y eso para mí era un manjar. Entonces, tengo entendido que te encanta mucho cocinar y se nota en tus preparaciones. Si tú cierras los ojos y viajas a la cocina de tu infancia, si te conectas con ese momento, ¿hay alguna escena que esté relacionada con la cocina o se te activa algún tipo de recuerdo que pueda estar allí? El tema de la cocina es raro, porque en mi casa yo odiaba la cocina, la detestaba. O sea, era una cosa horrorosa, porque no entendía tampoco la alimentación. No sé si me hago entender, como que no entendía por qué en la casa se comía pasta con arroz, o por qué se comía, no sé, la papa, como le decían en esa época, como chalequeada, una cosa así.
Sí, No chalequear. entendía por qué me daban potaje esto suena chistoso lo del potaje, pero esa cosa como de auyama que le daban a uno, esa ensalada roja de remolacha, y yo todo eso lo odiaba, lo detestaba, era un tipo de comida que yo no podía. El café con leche me caía mal, lo odiaba, y en este momento pues yo soy barista, especialista en café, y era muy chistoso porque no, de pequeña y de adolescente detestaba el café, yo no podía tomar un café, me sabía horrible. Todo esto cambió en el momento que salgo del colegio y tenía como la claridad de que voy a hacer algo, ¿cómo te explico? O sea, en ese momento terminé el colegio y dije, no, voy a salir a trabajar, necesito dinero. Empiezo a trabajar, me doy cuenta del tema de los restaurantes, entro a estudiar a la universidad y empecé a estudiar administración hotelera, que me parecía que podía hacer una carrera que funcionaba como con los restaurantes, pero yo estaba más enfocada en que podía trabajar en oficina de un hotel, en oficina de un negocio. No iba tan enfocada al restaurante como terminé estando. Hice la carrera, trabajé en varios lugares, ahí encontré el mundo del café y ahí fue donde me enamoré. O sea, ahí llegó como, wow, esto es el mundo del café. Saber qué es un buen café, cómo se procesa el café, quién cultiva el café, o sea, todo ese tema. Y ahí poco a poco me fue llevando una cosa a la otra hasta que terminé teniendo pues varios cafés y restaurantes. Pero fue más o menos así como el proceso, no fue que desde pequeña en mi casa me dijeran, mira, porque cuando tenía que ayudar a cocinar lo odiaba y quemaba el arroz y se me quemaba el agua y era terrible, o sea, no me gustaba. Viéndolo de ahora, que día le decía a mi hijo, contando cosas así, yo le decía, ay, mira que cuando yo era pequeña quería una cocina como esa, que la vimos en un comercial. Y yo le decía, mira que me encantaba que me regalaran eso, esa cocina. O me encantaba jugar a la cocinita cuando era muy pequeña, cuando tenía como 5 o 6 años. Entonces mi hijo me decía, ah, mami, entonces será de ahí. Le digo, claro, debe ser de ahí, pero yo no lo sabía. Entonces como que nos poníamos a hacer ese, y entonces yo le decía, claro, y esa cocinita que yo quería de niña, que no la tuve, ahora la tengo. Y esa es la frega en mi casa, porque tengo la cocina. Y siempre ha sido como, necesito tener esto para poder estar cómoda y tener todos los platillos que se me ocurren o que hay para hacer. Mira la sabiduría de tu hijo, ¿no? Como que, ay, mamá, desde ahí tú no te habías dado cuenta. Eso me Este parece. chiquillo, lo que te decía de pronto antes de grabar, este chico me ha mostrado muchas cosas. O sea, en el mundo de madre, él es un maestrico que llegó a mostrarme cosas que yo no tenía ni idea. Bueno, una cosa que le faltó a Yuri decir antes de cuando estaba diciendo cómo nos conocimos en el restaurante, pero también hubo una coincidencia entre las dos y es que estábamos haciendo la formación de Kundalini Yoga por separado, como en tiempos diferentes, pero teníamos eso también en común, por la formación, por la educación que tuvimos con el Kundalini Yoga. En mi caso, pues fue cuando yo empecé a ver cosas como eso, que mi hijo podría ser un maestro para mí en muchas cosas de la vida. Bueno, Kate, ya que tocas el Kundalini Yoga, por supuesto, sí, luego de no sé cuántas sentadas a almorzar, porque yo iba a almorzar solita la mayoría de las veces, pero tú me acompañabas cuando tenías la oportunidad y veías que el servicio estaba bajito y nos sentábamos a charlar y ahí fue donde coincidimos de que practicábamos yoga y además en la misma escuela, ¿no? Fue como que, ¿qué? Esto está pasando, es cierto. ¿Y con quién? Y usted conocía a tal, y dice, acuérdate de Manuel, y qué ha hecho, y entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya era como otro momento, wow, que hablábamos también hace un rato. Entonces, compártenos un poco de eso, de andar por ese camino del yoga, y cómo te ha servido para transitar o gestionar aquello que no planeamos, porque a veces, pues, los rumbos cambian. Sí, mucho. Kundalini Yoga también llegó a mi vida en un momento cuando estaba así como muy metida con los negocios, como voy a ser la tía empresaria. Y llega Kundalini y yo voy a la escuela y era muy chistoso porque a mí ya en varias oportunidades me habían invitado
a otras escuelas de otros tipos de yoga y tal, y yo soy un poco como que no creo en sectas, no quiero que me involucren en cosas raras, entonces como que no siempre aceptaba. Con Kundalini Yoga acepté las primeras clases y fue como ver estas maestras que no te llevaban a creer ciegamente en algo, sino te estaban mostrando como, mira, esto es una formación, pues una clase y en esta clase puedes tener esas experiencias. Es muy chistoso porque en las clases de Kundalini tú tienes, pues no tienes, pero se cierran los ojos para poder entrar a ciertos estados de conciencia y yo no creía, entonces yo no le cerraba los ojos a la profesora. Y ella siempre como que me decía, no, pero cierra los ojos. Y yo medio lo cerraba, pero después me quedaba mirando a ella qué hacía, porque yo no confiaba, ¿no? Palito de incienso allá, como poniéndonos el incienso a todos, y yo decía, ¿esta qué está haciendo? Hasta que ya con varias clases empecé a sentir lo que sí era el Kundalini. Y ya ahí me di cuenta que esa sí era mi yoga, por así decirlo. Como hay tantos, yo sí encontré en el Kundalini lo que necesitaba. Y ahí fue que ya se disparó de seguir haciendo la formación. La primera formación que hice la hice no tanto para pensando en dictarle a otras personas, sino para mí misma, que yo tengo también una condición de escoliosis y esto también me ayudaba mucho. Entonces la empecé pensando en mí y ahí encontré muchas cosas y en esa formación precisamente llegó mi hijo, que yo no lo esperaba porque nunca había planeado tener un hijo. Wow, bueno, pero antes de llegar a ese capítulo, yo quisiera saber algo, mi Kate, y es que también yo tuve la fortuna de contar con tus sabios consejos durante mi embarazo y mi posparto. Nosotras físicamente nunca hemos estado, nosotras nos conocemos solamente por mensajes o en este momento que tenemos la oportunidad de vernos a través de la pantalla. Pero tú siempre Sí. estuviste muy presente durante esa etapa de mi vida, porque cualquier situación que a mí me ocurría, yo decía, pero yo le pregunto a Kate. Y entonces tú le mandabas el mensaje y yo le me lo enviaba y ahí estabas. Sea este el momento para agradecerte por haber sido un pilar para salir adelante en ese momento, porque fue muy duro para mí, en realidad. Y hoy le agradezco a la vida, no solamente por contar con Julie en ese momento, sino por haber gestionado todo para que tú estuvieras al lado de ella, soportándola para que ella pudiera llegar a darme alientos a mí y tú también enviándome echándome esas porras, como se dice. Y dentro de ese camino yo sé que no solamente a mí me has acompañado como mamá, has tenido la oportunidad de trabajar con otras mujeres pues, que han estado en este proceso y yo quisiera conocer qué hizo que esa intención apareciera en tu vida y qué te ha aportado, cómo ha hecho eso, cómo te ha ayudado o forjado para ser también mamá. Sí, esa es otra historia también muy bonita porque cuando estaba en una de las formaciones de Kundalini, conocí una pareja que también hacía yoga y la chica en algún momento habló de una profesión que yo nunca en mi vida había escuchado que se llama Dula. Puse a investigar y me pareció una profesión muy bonita, muy pues como olvidada, pero muy bonita porque podía ayudar a varias mujeres en su proceso. Yo, como te dije anteriormente, pues yo no pensaba tener hijos, pero dije, chévere estudiar eso y de pronto combinarlo con el yoga y poder ayudar a mamás en sus procesos, porque también fui muy consciente que mi mamá en sus embarazos no tuvo esos apoyos, esas compañías, esas ayudas y varias de mi familia igual, entonces yo decía, pobres, son momentos muy fuertes para estar solas. Entonces empezamos a hacer esa formación con mi esposo, pero esa formación llegó ya cuando yo estaba embarazada. O sea, la conocí antes, pero la empecé a hacer ya cuando estaba embarazada para poder también vivir nuestro proceso y la hicimos con mi esposo, nos formamos los dos como dulas. Ahí también pues el conocimiento fue extenso y ahí pues ya empezamos a hacer, pues trabajar. Primero trabajamos en nosotros como pareja, como papás, cómo íbamos a llevar el parto, todo ese tema, y ya después colaboración con una que otra pareja, como acompañando pues tanto
yo a las mamás y él en algunas ocasiones ha podido acompañar a los padres, porque yo creo que eso también es necesario, porque tanto nosotras como mujeres, mamás, no sabemos mucho del tema cuando llegamos a estar embarazadas, pues ellos también se asustan muchos y ellos pues tampoco tienen una educación de cómo es un proceso, porque algunas mujeres, no todas, pero algunas tienden como a sacarlos del tema, ¿no? Como la embarazada soy yo soy la que siento los dolores, yo soy la que todo, entonces usted quite acá, no lo quiero ver, o en el momento del parto, muchas pues acá en Colombia no hay esta de que el papá esté siempre en el parto. Hay unos que dicen no soy capaz, no la puedo acompañar. Hay otros pues que las clínicas, hospitales definitivamente no los dejan entrar a ser partícipes de esto. Entonces, pues es como muy complejo que ellos se metan en su papel de ser padres, de saber cómo es una paternidad, ¿no? Entonces, en ese momento que hicimos nosotros la formación, pues la idea era como que entre los dos también pudiéramos ayudar, así, las parejas. Porque a veces uno en embarazo y tal se descoloca, el uno no sabe, el otro no. Yo creo personalmente que a raíz de eso hay muchas parejas que se separan porque no están en línea con el uno, con el otro. O sea, como que todo llega y ¡pah! Se desbarata porque no, el uno no está preparado, el otro tampoco, no se sostienen. Obviamente en ese momento el que tiene que sostener es el hombre para que la mujer sostenga al bebé. Sí, es como una cadenita ahí, entonces eso es un revuelto porque uno no sabe y todos están como en la misma onda de esta vaina, ¿cómo se hace? O sea, yo no sé si a ti te pasó, Diana, pero cuando yo supe que yo estaba embarazada, yo quedé como, Dios, ¿y ahora qué? Yo que iba a ser una tía millonaria y ahora cómo voy a... O sea, ¿esto cómo es? ¿No? Y cuando nace mi hijo, me pasa algo muy chistoso porque yo a mi hermana le había cambiado pañales, a mis primos, a las hijas de mis primas, lo que sea. Cuando nace mi hijo, al otro día de la mañana llega la enfermera y me dice, mamita, ¿ya lo cambiaste? Yo lo cambié, ¿por qué? ¿O qué? No, no, el pañal. Y yo, no, tocaba cambiarle el pañal y ella me mira como, obvio que sí. Cuando le voy a cambiar la primera vez el pañal, yo ni sabía cómo se le ponía el pañal. Entonces llega mi esposo y me dice, yo creo que es así, porque se lo estás Oh. poniendo al revés. Entonces ya ahí eso fue como la cosa que uno dice, wow, Dios, esto es duro, esto es Mm. duro y yo necesito de verdad ese acompañamiento, tanto del padre como de alguien externo, como en este caso sería una dula. Qué mágico camino y además me parece más mágico que tu esposo esté ahí, que haya tomado la decisión, porque en el yoga sabemos y en otros caminos espirituales que la participación masculina es reducida. Sí, uno ve las formaciones y el gran porcentaje es de mujeres, pero ellos son como la expectativa, como muy observadores, no tan participativos y activos como podemos llegar a ser las mujeres. Eso es cierto porque, por ejemplo, en la formación de dulas, en ese momento, él fue el primer hombre en graduarse como dula. ¿Te Mira, imaginas? Entonces es como lo que tú estás diciendo. Si en yoga uno en formaciones ve uno, dos, tres hombres, pues imagínate en este camino que es más de mujer ayuda a mujer. Entonces que un hombre entre a hacer la formación es como, wow, qué chévere. Lastimosamente muchas, que no sé cómo decirlo para que no suene feo, porque pues yo sé que todas las mujeres no somos así, todos los hombres no son así, pero lastimosamente en estos gremios muchas mujeres son apáticas contra eso. Entonces no quieren ver un hombre en esas actividades porque dice que ellos no entienden, no saben, no conocen el cuerpo femenino, ¿no? Es como cuando dicen, ay, es que un ginecólogo, ¿por qué? Si él no tiene el aparato reproductor femenino. Entonces me parece también un poco que ya se va como a los extremos, porque si los hacemos partícipes, si ellos están ahí para podernos ayudar en esos procesos como es un embarazo y un parto, es lo más bonito que podemos hacer por los hijos, porque pues no digo la humanidad, pero sí por los hijos que nosotros mismos decidimos tener. Pero es muy complejo porque hay muchas mujeres que se cierran y no quieren ver eso.
Y entonces no permitimos a los hombres en esto, no, hay grupos de dulas, no sé qué, pero aquí no entran los hombres. Entonces es como, wow, es duro también. Porque si tú quieres que un hombre cambie su modo de pensar, sobre todo como en esta parte de la paternidad de los bebés, pues hay que hacerlo partícipe, porque si no, complejo. Sí, es cierto. A veces los alejamos. Sí, yo no Ujú, soy mamá, pero tengo la percepción de mujeres embarazadas que dicen como que, no sé si es por sus mismos estados, eso ujú, ya se sí. lo dejo a las mamás, que hace que mi cuerpo también de pronto no quiera esa compañía en ese instante y así durante el proceso de embarazo, durante el parto y luego también, ¿no? Como que no quiero y bueno, ustedes dos que son mamás me podrán decir que pues hay unos cambios que hacen que ustedes digan como que, wow, ¿qué está pasando aquí? No alcanzo a comprender Ujú. lo que está sucediendo. Yo en realidad rescato que durante ese proceso para mí fue fundamental contar con el apoyo de mi esposo y siento que, es más, recuerdo que yo decía, ¿cómo hacen las mujeres que no cuentan con un apoyo? Es que es pesado, Exacto. uno se cansa, uno literalmente ama al bebé, pero no lo quiere cargar más, quiere descansar. Es más, el tema de la lactancia, si no le va a uno bien, no está dolorido y le tengo que dar de comer. Y es esa saturación yo no lo hubiera podido sacar adelante si él no hubiera sido un papá presente. Y hoy en día cuando veo, digo, sí, hay cosas, lo que tú decías, no somos perfectos, cada quien tiene sus cosas por trabajar, sus temas por hacerse a cargo, pero qué bonito es tener un papá presente. Cuando yo le agradezco a la vida al papá que yo tuve, mi papá también, mi hermana sabe que yo lo adoro, él me adora a mí y para mí él sigue siendo mi héroe a mis 45 años, pero cuando veo las actitudes que tiene mi esposo con mi hija, digo, "Oh, qué bonito que él esté presente en esos espacios, porque ella sabe y lo va a llevar de ahí en adelante que el hombre también participa y el hombre también apoya, colabora, soporta, el hombre también ayuda a reír, él sí, no tiene por qué llevar esa idea de que aquí no entra, es como se ha dicho, no, los hombres en la cocina huelen maluco. Va uno también permitiendo que conozcan estos otros espacios en los que ellos pueden estar, compartir y divertirse. Claro, y es muy bonito en el caso de tu niña que tenga ese papá presente y en el caso mío con mi hijo, que sepa que su mamá no le quitó su derecho a estar con su papá en todo momento, que su papá también estuvo ahí, lo cargó, le cambió el pañal, no sé qué, porque de todos modos para mí, esto ya es una opinión muy personal, nosotras como madres somos las que forjamos ese tipo de hombres en el camino, ¿no? Y obviamente de chicas también, pero es como si yo quiero que el hombre sea respetuoso, que el hombre esté ahí, que el hombre entienda, que el hombre, pues soy yo la que lo forjo como mamá y no le doy esas bases machistas. En algún momento pues han sido como la insignia en nuestro país, ¿no? De los hombres machistas, no sé. Ni si tengo una hija tampoco la enseño a lo mismo, porque ahí vamos, o como que se repite, ¿no? Tú eres la niña y tú tienes que hacer y tú tienes que acontecer y tú tienes que eh, atender a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío. No, o sea, cada cual por su lado y usted tiene manitos para recoger la loza, el otro también tiene manitos para recoger la loza. Ese tipo de cosas que además no es algo de género, es algo de sobrevivencia, ¿no? Como tú decías, es que el hombre en la cocina huele mal. No, no huele mal y tiene que aprender a cocinar porque en la vida va a salir, se va a ir, va a viajar, va a conocer y tiene que saber cómo hacerse un huevo, un arroz, un chocolate, porque si no, ¿quién se lo va a hacer? Es su pura supervivencia, pero yo no sé en qué momento llegamos a ese estadio de la mujer en la casa y el hombre afuera y la mujer hace esto y el hombre hace lo otro. Son un equipo y como equipo se trabaja junto. A veces sí puede ser valioso que la mujer esté en la casa, que era lo que yo les decía hace un rato y lo descubrí porque yo era la más. Nunca, la mujer en la casa nunca, antes de ser casada y tener un hijo. Pero ahí venimos, ¿no? Con el trabajo del yoga y de todos estos trabajos que se han hecho en la vida y ahí uno empieza a entender ciertas cosas y wow, es que somos un equipo, somos dos energías
que nos complementamos. Yo tengo una energía femenina, la energía masculina, y de pronto en algún momento desarrollé esa energía masculina más fuerte. Pero ahora que estoy en el rol de ser mamá y esposa, pues vuelvo a recuperar mi energía femenina y digo, wow, cómo era de bonita esa energía femenina que tenía tan escondida por allá. Y lo mismo les pasa a ellos también tienen sus dos energías, sus dos cosas, y qué bonito que la puedan trabajar y no siempre pues esa energía del macho machote, ¿no? Además de estos caminos, yo sé que tú tienes un contacto con la naturaleza porque incluso te llegó a interesar el tema de las abejas y la producción de miel. Posteas fotos de los atardeceres, las abejitas, ¿cierto? De la siembra que has podido tener en algún momento, de tu conexión con ese ecosistema natural y también pues hacerlo parte de tu bienestar, ¿no? Siendo mamá, ¿cómo de transmitirle a tu hijo esa sensibilidad por la tierra, también por el bienestar? ¿Cómo podría ser de pronto ese silencio que uno en el camino de yoga encuentra como una joya? Yo creo que eso también se va enseñando desde que están en la panza de uno, ¿sabes? Porque pues cuando yo estaba embarazada de mi hijo, nosotros siempre hemos tenido animales en casa, teníamos perros, y los perros fueron los primeros en saber que estábamos embarazados. Nosotros no lo sabíamos, pero ellos sí lo supieron desde el primer momento. A mí, pues varias pruebas me salieron negativas, entonces como que no, pues nada, la prueba salió negativa, no es. Y los perros sí estaban todo el tiempo encima mío, me ponían el hocico en la panza, no sé qué. Pues, y entonces yo llegué a un momento que dije, ay, Dios mío, ¿será que estoy enferma? Tengo algo gravísimo, porque el perro, ¿por qué encima mío todo el tiempo? Y ya como la tercera prueba, pues sale que es positivo y nosotros, wow. Entonces ahí entendimos y dijimos, ¡ay, claro! El día que los perros hicieron esta fiesta tan folclórica en la casa y aullaron y celebraron. Ese día estábamos en la concepción de nuestro hijo y nosotros no sabíamos. Es chistoso y ellos lo supieron. O sea, fue así. Y pues yo lo cuento y de pronto la gente no cree. Ay, que eso es mentira. Pero fue muy chistoso. Y ya cuando nos dicen sí, positivo, entonces dijimos, ahí lo conectamos. Y de ahí la conexión muy fuerte porque siempre el perro que teníamos en ese momento estaba muy pendiente de la panza. Y cuando él se Ok. acercaba, pues la panza respondía y le daba su puñito y se movía y era como esa conexión. Cuando el niño nace, iba a ser un parto en casa. Al final no se pudo por la posición en la que el niño venía. Nos tocó ir a la clínica, pero cuando volvimos, los perros armaron fiesta porque ya sintieron como el olor y se lo mostramos, lo vieron, entonces ya era como, y ellos estaban todo el tiempo pendientes del bebé. Ya el bebé empieza a crecer y siempre va a estar en contacto con ellos. Y de ahí pues ya empieza el contacto con el resto de animales. El gatico, la vaquita, el ternerito, así, ¿no? Y empieza como todo esto y para que él no, además cuando él empezó a caminar, hasta uno de los perros lo estaba enseñando a caminar. Lo empujaba con el hocico, lo empujaba por la colita, como enseñándole. Nosotros también nos concebimos algunas veces como que yo no hago parte de la naturaleza, o sea, yo soy un ser humano, pero yo no hago parte del árbol, no hago parte de la abeja, la mariposa está allá, pero yo hago parte de esa naturaleza también como ser vivo. Claro, y ahí entra también algo aprendido del Kundalini y es que todos somos uno y todos compartimos, no sé cómo decirlo, como pues aparte de las vivencias, como que hay una conciencia junta y la compartimos. Yo entiendo cuando los gatos me quieren pedir comida, me quieren decir que le limpie la arena, cuando el perro me quiere mostrar algo, yo lo entiendo. Con las abejas es muy chistoso porque yo nunca he podido con el ruido de ellas y mi esposo, como, bueno, yo quiero tener abejitas, vamos a tener abejitas para sacar miel y yo con todo el miedo, el susto y entonces vamos a comprar los trajes y bueno, listo, yo voy a eso. Pero cuando
me pongo los trajes y voy, lo acompaño. La primera vez fue muy chistoso porque yo voy acompañándolo para revisarlas, para mirar que estén bien, porque nosotros tratamos de no sacarle todo el alimento y dejarles para que ellas tengan su cuota alimenticia para todo el año. A veces puede ser que no salió para nosotros, no importa. Desde que ellas tengan y puedan subsistir, no pasa nada. Entonces, la primera vez que yo acompaño a mi esposo a revisarlas, me pongo el traje, yo muy valiente, muy fuerte, listo, yo te acompaño, vamos a verlas. Mi esposo me pone dos tareas, ayúdame con el humo, porque para evadirlas hay que ponerles humo, y lleva esto para poder alimentarlas. Y yo, en mi postura valiente, y empiezan a salir ellas bravas a decir como "Zzzz", y ya siento yo la nube encima mía. Y le digo a mi esposo, no puedo, y le tiré todo, salí corriendo y lo dejé solo con las abejas. Puedo, es que me hablan mucho, me hablan mucho. Y ahí empezó como una cosa con ellas, entonces cada que llegamos, ellas llegan a revisar qué personas están llegando al lugar donde están sus cajas, y muchas veces van y en mi caso me ven y ¡pum! Se me tiran como cuando una vaca se te tira así con los cuernos. Así, ellas se tiran duro y pegan duro, por más que sean abejitas, pegan duro. Y yo le decía a mi esposo alguna vez, ya entendí que en los momentos que yo estoy, porque nosotras somos cíclicas, en los momentos que yo estoy saliendo de mi periodo o con el periodo, ellas no me quieren. Y eso pues también suena como raro, ¿no? Alguien, como tú dices, alguien así como que va a decir, pero pues eso qué, o sea, eso no tiene nada que ver, yo no. Pero sí es así, o yo lo he sentido así, de esa forma. Como que no, y no te quieren ver, y más se te tiran, y más toca correr y esconderse, por más que uno les hable. En mi casa es muy chistoso porque mi casa es llena de abejas. Y no porque las tengamos en mi casa, porque en la casa es un apartamento en Bogotá, no se puede tener abejas. Pero cada que se abren las ventanas, ellas llegan. Y llegan y entonces son detrás de nosotros y uno está trabajando y ellas encima, y entonces me toca decirles, por favor, sálganse, en que no puedo trabajar con ustedes encima. Me da miedo, salgan. Luego se salen, entonces, pero yo cuento eso y me dicen, no, esta vieja está loca. El encierro en la casa le está haciendo daño. Bueno, ya sabes que por aquí hay más de uno diciendo, esta vieja está loca. Sí, Pero sabes que yo también te exacto. creo, yo hay momentos en los que he sentido esa conexión, lo que tú dices, ¿no? Cuando uno está enlunado, cuando uno tiene el periodo, hay cosas que cuando uno lo vive de una manera consciente, se da cuenta pues también del poder que tiene todo esa grandeza de ser cíclicas y de estar conectadas con la naturaleza y efectivamente tener una comunicación con el exterior y entenderse uno mismo para saber por qué está así y por qué irradia lo demás. La naturaleza nos da muchos mensajes, la naturaleza nos permite sanar también muchas cosas, pero todos mis respetos porque yo no podría entrar a mirar nada de que tenga que ver con abejas, así que pues te respeto mucho por ese aspecto. Si te pregunto en este momento por una canción que a ti te encante, nosotras con Yuri estamos, algunos de nuestros invitados y acompañantes les hemos preguntado por una canción que les prenda el día, que les genere motivación, que les dé ganas de vivir, que los levante cuando tiene el ánimo bajo. ¿Cuál sería esa canción que tú hoy nos referirías para poder cumplir con este propósito? Además de la del zumbido de las abejas, porque esa también tiene ahí Eso su tiene su vitamina. vibra. Sí, no, para mí la que me quedó, y Yuri también la conoce, es Bonito, que es una canción que yo creo que en algún momento de nuestra formación nos marcó, y yo nunca le había puesto tanto cuidado como cuando la sentíamos en nuestros retiros y en nuestras clases. Entonces creo que es esa como que la que nos puede como decir, wow, me despierto, de verdad que estoy acá y todos estamos unidos, ¿no? Me hiciste erizar porque yo me acuerdo que en la formación, la vez que escuchamos Bonito era cuando cerrábamos la formación, que era el Ujú, último día que terminábamos de hacer la cuarentena, ¿no? ujú. Entonces, como que a las 7 de la mañana, luego de uno haberse levantado a las 4 y ya haber terminado a las 7 y suena esta canción luego de 40 días en esa rutina y terminamos estos 2 años en donde estuve yo con yo.
Sí. porque yo también reconozco que esa formación la empecé a hacer para mí. Entonces sí, también comparto que Bonito es una canción que hace muy buen match con el zumbido de las abejas. Y nos gustaría hacerte una pregunta valiosísima que ninguno de nuestros invitados se puede ir sin responder. Y es, ¿qué hace que todavía valga la pena creer en la vida o en las personas? Cuando hay autenticidad en las personas, eso le hace ver a uno como que todavía vale la pena, creo yo. Como esa autenticidad que de verdad se ve en los ojos, porque ahora creo que muchos andamos con máscaras todo el tiempo, con posiciones, con posturas ahí que no. Entonces yo creo que más como la autenticidad del ser humano. Pues gracias por tu autenticidad en este tiempo que compartimos en la sala. Nos gustaría saber cómo te sentiste en este espacio compartido. Bien, me sentí muy bien, me sentí en la casa de las amigas y muy halagada de conocer a Diana, porque de verdad también mucho tiempo la conocía por medio tuyo sin haberla visto, ¿no? Y también me siento muy bien de saber que todos los consejos y todas las conversaciones que tuvimos pudo ayudar a Diana en su momento también con la bebé, que ya debe estar grandísima, pero yo todavía la sigo viendo como si fuera bebé. Pero así es, Kate, siéntelo con toda seguridad que así fue. Y sí, ya no es tan bebé, pero para mí también sigue siendo mi bebé. Sí, claro, ellos son para uno los bebés, pero pues como yo en ese momento estaba en ese proceso, ¿no? Y es que viene la bebé en camino y está, y luego nació, y no, entonces ya se quedó bebé, así cuando tenga 15 la veré, ¡ay, era la bebé! Kate, ¿te gustaría, no sé, ir a alguna red social, un espacio en donde al que le resonó el tema de Dula, de la miel, de la comida, de lo que hace Kate, del yoga, te pueda buscar? Sí, está mi Facebook y también tenemos Instagram. Yo te los comparto y si quieres colocarlos después en el podcast, te los comparto ahí. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en este episodio y recuerden que aquí en Conversaciones en la Sala tenemos historias reales para volver a creer en la gente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.